La lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha enfrentado en las últimas décadas el recrudecimiento de las políticas neoliberales que plantean sociedades rígidas bajo las leyes de libre mercado y la libre competencia, en donde la educación es un botín y los detractores de la educación pública de momento se convierten en expertos en educación, articulando una cultura que no es la nuestra, negando nuestro pasado, cerrando nuestro presente y trazando un futuro de dolor y miseria. Aplicando la táctica de la mentira y la insidia, el gobierno de Peña Nieto sigue empeñado en impulsar y ejercer su afición por el fascismo. En su delirio antidemocrático, prepara un escenario de violencia que es un llamado abierto a la represión, coordinados todos los niveles de gobierno, incluidos los que se dicen de izquierda. Somos partidarios de una democracia verdadera, de la justicia social y la libertad. No comulgamos con el conformismo o en una absurda pasividad frente a los enemigos de la democracia y la educación pública, a contrapelo de las imposiciones de las reformas estructurales que han querido imponer a sangre y fuego. Desarrollamos al calor de la resistencia, la lucha y el debate a lo largo y ancho del país un gran movimiento en defensa de la educación pública y la estabilidad laboral. Forjamos una articulación de la indignación y descontento magisterial. Fue en ese gran aluvión de trabajadores de la educación que logró que la reforma educativa, joya de la corona, fuera rechazada por miles y miles de maestros de todas las entidades federativas de México. Salimos de esa batalla con una enorme fuerza moral, social, cultural y política acumulada. Demostramos que el modelo neoliberal está herido y colapsado, que enfrentar su reforma laboral, administrativa y la evaluación punitiva fue un acto de responsabilidad moral de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Sin hacer apología de la guerra, afirmamos que la columna vertebral de la estrategia para imponer a sangre y fuego sus funestas reformas estructurales de los gobiernos federal, estatales y municipales es la lógica de la guerra, pensada en las oficinas del gobierno federal, con sus asesores y por supuesto con la aprobación de los grandes empresarios, involucrados los diversos partidos políticos que integran las cámaras de diputados y senadores. En esta absurda estrategia militar, como respaldo al gobierno para intentar resolver lo que realmente se encuentra detrás del problema de la inseguridad, la ingobernabilidad del país. En el centro de la estrategia militar se encuentra la contención de la inconformidad social. El ejército, entrenado y asesorado por los norteamericanos, tuvo que salir a las calles para enfrentar la inconformidad social generada por la falta de empleo, salud, alimentos, educación, recreación, cultura, a la que hay que agregar el factor que dio pie a esta decisión del gobierno en turno: la ilegalidad, impunidad e ilegitimidad. Como perfilan los sucesos, va a resultar que el garante de que la imposición de la mal llamada reforma educativa se lleve a cabo será el ejército, reafirmando nuevamente que la militarización del país es un suceso histórico que llegó para quedarse. La CENTE es resultado de la agudización de las contradicciones de clase y del proceso de organización de los trabajadores de la educación. Desempeña un papel importante en la toma de conciencia de nuestro pueblo. Su influencia es especialmente notable porque experimenta y vive con intensidad los efectos de la miseria y la injusticia junto con los alumnos y padres de familia en todos los rincones del país. Sus medidas, acciones y actitudes fueron observadas por los distintos sectores de la sociedad. Varios compartieron ese entusiasmo, mostrando su adhesión de diferentes maneras al movimiento de los maestros. La CENTE colocó en el centro del debate nacional el problema de la educación pública. Logró poner de su lado a lo mejor de la intelectualidad y el periodismo crítico. Erosionó la pretensión del pensamiento único emanado desde los cenáculos de la derecha en el terreno pedagógico y que tomó como forma de monólogo omnipresente. Evidenció la crisis de representación de los poderes de la Unión, desnudó la naturaleza autoritaria del gobierno, potenció el fomento de nuevas rebeldías y catalizó las precedentes. Exhibió al charrismo sindical posgordillista como rastrero, timorato y entreguista. Desplegó una energía social inusitada, quebró la idea del fatalismo determinista, avanzó en la toma colectiva de decisiones, enfrentó con entereza la furia represiva del régimen y el aluvión de odio propagado por los medios masivos de comunicación. Caminó en la idea de establecer alianzas estratégicas con otros sectores populares, concitó la solidaridad internacional de organizaciones magisteriales de otras latitudes, puso en práctica varias formas de combate. Estos son los hechos por los que han criminalizado y judicializado la lucha de los trabajadores de la educación. Se cuestiona si aquellos maestros que defienden el carácter público y gratuito de la educación tienen o no razón en su firme idea de resistir al agresivo orden mercantil que está transformando, entre otras cosas, a la educación y a la cultura en objeto inalcanzable para las clases populares. Estamos trabajando hacia la construcción de formas de organización cualitativamente superiores que nos incluya a todos y permita al pueblo mexicano transitar hacia mejores formas de vida y trabajo. Hemos establecido la validez de la diversidad de formas de lucha y la legitimidad de los mexicanos de resistencia de acuerdo a las condiciones particulares de cada organización. Ambas tácticas han sido utilizadas por nosotros, logrando mantener la lucha sindical, social y popular durante 36 años. Su odio da la medida de la fortaleza de los trabajadores de la educación. Su rencor y sus amenazas dan la medida del momento de la historia que están viviendo. Si siguen intentando rendirnos con la represión en todas sus manifestaciones,
Si siguen haciendo caso omiso del clamor nacional e internacional, la historia comprobará que la dignidad de los trabajadores de la educación y del pueblo es más poderosa que toda la fuerza del Estado. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.